escuchan bien? Ahí estamos grabando, buenos días. Se escucha bien, perfecto, gracias Sebastián. Bueno, buenos días, vamos a continuar con este curso, las 3C de la jefatura de obra. Y ya la semana pasada estuvimos allí en el consejo charlando sobre la primera de estas 3 letras C, la que tenía que ver con la calidad del trabajo desde la jefatura de obra. Y hoy nos vamos a enfocar en la cuestión económica, la de los costos, porque dijimos la semana pasada, parte del acuerdo de calidad desde el desempeño de una jefatura de obra, tenía que ver con el análisis económico, quizá no porque lo vaya a formular él o la jefa de obra, sino porque sí va a interactuar con los insumos productivos y todos ellos obviamente derivan en un costo o muchas veces esas modificaciones en la productividad repercuten en los costos. Entonces, vamos a ver cómo se construye un precio, qué diferencia hay con un costo y cuáles son esas características que desde la jefatura de obra, más allá de que podemos llegar a ejecutarla o no en una cotización, pero que no obstante debemos conocer para atender cualquier posibilidad de diferencia o de desvío. Así que hoy nos vamos a enfocar en esta segunda letra C. Y para eso vamos a plantear conceptualmente una diferenciación entre costo y precio, que muchas veces lo utilizamos como sinónimos y en realidad no lo son, porque si yo pienso en que el costo implica la cuantificación económica de todos los insumos necesarios para la realización de un producto o la prestación de un servicio, no tiene mucho que ver con el concepto del precio, porque el precio está más ligado a aquella cuantificación económica por la que el productor está dispuesto a vender un producto o un servicio y los consumidores a adquirirlo. Y aquí es donde se da ese juego de oferta y demanda. Yo podría decir una tensión entre oferta y demanda, la cual el mercado trata de que permanezca en equilibrio. Ahora, ese equilibrio es un equilibrio teórico porque, por supuesto, en esta puja entre los precios, los consumidores van a querer adquirir más bienes por menos valor y los productores van a querer comercializar más bienes, pero por más valor. Entonces, esa tensión es lo que origina esa suerte de inflexión que a veces se puede ver dentro de los mercados. Por eso, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes cuál es el precio, por ejemplo, de un kilo de tomates, ¿sí? En realidad, yo tendría, para darle respuesta a esta pregunta, que instalar un determinado contexto. O sea, antes de dar esa respuesta, yo tendría que averiguar qué tipo de tomate o en qué contexto. Digo, lo voy a comprar en una feria, lo voy a adquirir en un supermercado, lo voy a comprar informalmente en la vía pública. ¿Ese tomate está preparado? O sea, ¿se le agregó valor a ese insumo? ¿Se lo ha rellenado con diferentes productos? Entonces, en realidad, las generalidades sobre el tema del precio muchas veces llevan equivocadamente y desde un inicio a tener dispersiones, pero por no haber definido exactamente la calidad de ese insumo. Y esto es parte de lo que la semana pasada comentamos respecto del pacto de calidad que tenemos que tener desde la jefatura de obra con los distintos actores del sistema
constructivo como para poder llegar a ciertos consensos y acuerdos para que al fijar un precio, todas esas variables estén estudiadas y estén acordadas previamente. Hay un chiste clásico que dice que un señor entra a una librería, este lo suele contar mucho Juan Carlos de Pablo, el economista, con diferentes variables. A veces es una lapicera, otras veces es un jarrón, etc. Pero vamos a la versión lapicera. Un señor entra a una librería y pregunta, ¿cuánto cuesta esa lapicera? El vendedor le dice 5.000 pesos. Y el comprador le replica, dice, pero ¿cómo? Si yo fui a otra librería y por la misma lapicera me cobraban 2.500 pesos. Y quien vende le dice, sí, efectivamente, tiene razón, pero yo ya averigüé y a ese señor se le acabaron las lapiceras a 2.500 pesos. Entonces, a partir de ahora, para mí, esta lapicera cuesta 5.000. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de esa tensión de mercado, porque oferta y demanda también van a estar atravesados por un concepto que es el de oportunidad. Cuando se acabaron las lapiceras a 2.500 pesos, entonces quien tiene en ese momento las lapiceras la va a revalorizar. Esto es parte de esa tensión. Por supuesto que siempre el comprador está en plena libertad de adquirir o no ese producto o servicio. Pero esto que estamos comentando, más allá de la anécdota, es lo que muchas veces ocurre cuando, por ejemplo, y eso se vio mucho en los últimos años por nuestra crisis energética, en el mercado comienza a haber faltantes de ladrillos post-invierno. ¿Por qué? Bueno, porque un horno ladrillero en cualquiera de las 17 plantas que producen ladrillos en nuestro país, tiene un consumo equivalente a aproximadamente 5.500 familias de esa área de influencia en la demanda de gas. Por supuesto que si hay faltante de este insumo, se cierra la alimentación a la empresa no produce, pero ha estoqueado, previendo esta situación, para no privar de gas a los domicilios. Ahora, claramente, la empresa que contiene, que ha estoqueado ladrillos, sabiendo que va a haber una faltante, porque quizá por falta de superficie de acopio, etcétera, otras empresas no han podido ganar el tiempo de aprovisionarse de ladrillos, seguramente quien los tiene lo va a valorizar muchísimo más. A esto me refiero cuando hablo de contexto. Tenemos que definir en la condición de costos y precios cuáles son las situaciones de borde de un producto, de un servicio, porque si no puedo caer en esto de que la tensión sobre los precios se va al alza cuando el insumo escasea. Y ese es un tema a atender. El precio no solamente es una sumatoria económica, sino que también es un acuerdo entre oferta y demanda, tratando de alcanzar ese punto de equilibrio, porque si hay una considerable cantidad de productos y servicios dentro del mercado, esto es subcontratos o ladrillos, insumos productivos para la construcción. Si el mercado está bien abastecido y si la demanda sobre esa oferta también es razonable y estacional, entonces llegamos a ese punto de equilibrio donde, como hay muchos consumidores que necesitan esos insumos, pero también hay mucha producción, entonces los precios encuentran un punto de estabilización o de equilibrio. Por supuesto que acá yo puedo empezar a jugar con algunas situaciones de sobreoferta o sobredemanda. Esto es lo que habitualmente hace o prescribe, recomienda una buena jefatura de obra cuando, ante, por ejemplo, el caso de un edificio de propiedad horizontal, compra los sistemas de refrigeración
fuera de estación, en invierno, o los de calefacción en verano, donde el consumo cae y donde la posibilidad de obtener mejores precios se vuelve más viable, es mucho más posible. Pero mientras, salvo estos casos, mientras la situación sea estable, entonces oferta y demanda van a alcanzar ese punto de equilibrio. Muchas veces en distintos economistas, incluso en obras, las personas que se ocupan de la formación de precio dentro de una obra, hablan quizá demasiado ampulosamente de lo que es el mercado. Y hay muchas definiciones de mercado. Pero en realidad quizá la más sencilla de esas definiciones es que mercado es la tensión entre oferta y demanda. Eso es el mercado. El mercado es la puja entre los consumidores y los productores, tratando de alcanzar ese punto de equilibrio, de ganar lo justo y pagar lo justo, a ambos lados del mostrador. Entonces, ese punto de equilibrio, que insisto, es teórico, porque siempre va a haber algunos puntos de tensión en el mercado, estacionarios, inflacionarios, muchos, pero en teoría ese equilibrio entre oferta y demanda me va a traer un equilibrio al mismo tiempo en los precios. Ahora, también es cierto que cuanto más reflexionemos en la formación de un costo y cuando más realista sea ese control de la gestión de costos, es mucho más probable que nuestro desarrollo de la obra desde la jefatura no tenga sorpresas, no haya demasiados sobresaltos. Por eso mismo es que los costos dentro de una empresa constructora se deben planificar e inclusive yo diría que se deben programar, y de eso vamos en parte también a hablar dentro de 15 días cuando trabajemos la C del calendario. ¿Por qué? Porque una planificación lo que implica es listar esos costos que voy a tener que, de los cuales me voy a tener que hacer cargo, aprovisionar, con un orden de prelación, con un orden de importancia. ¿Qué es lo que más me va a preocupar dentro de mi estructura de costos? Quizá porque son mucha cantidad de insumos, quizá porque empieza a jugar este orden no estacional en la demanda, pero en cualquier caso, una planificación de costos, económica de costos, necesita ser siempre ordenada y precisa. Cuanto más detalle nosotros podamos tener de esto y cuanto más la jefatura de obra pueda administrar este orden y precisión en los costos, menos sobresaltos va a sufrir nuestro proceso interno y menos sobresaltos se van a ver reflejados en la certificación de la obra. Ahí vamos a estar hablando de precios en la certificación, pero cierto es que los costos forman parte de esos precios. Ahora vamos a formar un precio y vamos a ver cómo los costos tienen mucho que ver en el orden final. Porque en definitiva, a lo que nosotros estamos tendiendo es a generar un flujo de caja, porque ese flujo de caja lo que me va a representar es la diferencia, ¿sí?, entre los cobros y los pagos. O si yo pudiera sintetizarlo aún más y graficarlo aún más, entre los ingresos y los egresos de una empresa constructora en un determinado periodo, ¿sí? Alguien dirá, es no peyorativamente, sino en el mejor de los sentidos y como una forma de homenaje también, la cuenta del almacenero, ¿sí? ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero sale? Perfecto. Eso para nosotros debería ser un bien muy importante porque esa diferencia en parte implica el beneficio empresario de la empresa constructora. Así que tener bien atenta la mirada en la diferencia entre ingresos y egresos es lo que nos va a garantizar
que ese beneficio planeado lo podamos percibir de manera completa. Por eso decimos que el cash flow, la diferencia entre lo que ingresa y egresa dentro de una empresa constructora, es un buen síntoma de la liquidez de esa empresa. Podríamos decir también de la independencia de esa empresa, toda vez que al tener en claro estos ingresos y egresos prescinde de pedir créditos o de endeudarse para tratar de sortear aquellos momentos de zozobra donde este ingreso y egreso no está claro, porque pensemos que difícilmente una estructura va a tener solamente una obra, quizás administre 3, 4 al mismo tiempo o más. Entonces, tener en claro en el conjunto de las obras que se están desarrollando, cuál es para cada una de ellas la planificación, el cash flow entre ingresos y egresos, es lo que va a mantener a las jefaturas de obra atentos en obtener esta liquidez, esta independencia, esta tranquilidad, sobre todo en economías o en momentos de la economía complicados como por ejemplo el actual, donde sufrimos un proceso inflacionario bastante acentuado que puede llegar a complicar esta independencia o liquidez de la empresa si a ese proceso exógeno, externo de nuestra empresa constructora le agregamos un desbalance o una desprolijidad interior en estas situaciones. Entonces, vamos a tener a nuestro cash flow bien a mano. Y vamos a recordar también algo que mencionamos al principio, que es definir la calidad de aquello que estamos costeando. Porque si esa calidad no está debidamente definida vía la documentación técnica de la obra cuya jefatura vamos a ejercer, pues difícilmente podamos al cash flow o a la propia estructura de nuestros egresos, de lo que nosotros vamos a comprar y adquirir como insumo productivo, lo podamos tener en caja, lo podamos tener en orden. Porque si sacamos el ejemplo de lo meramente constructivo, fíjense que las especificaciones, si yo me siento en un bar y pido un café, lo primero que me va a preguntar el mozo es qué tipo de café quiero. Porque ese tipo de café que yo defina, a su vez, está conformado por diferentes insumos, ¿sí? Fíjense que cada uno de esos cafés con su nombre implican, contienen una cantidad de insumos, incluso hasta proporcionados. Entonces, lo que quiero significar es que cuando en una documentación técnica las especificaciones son tan ambiguas como grifería, inodoro o abertura metálica, sin especificar las características, bueno, ya de por sí vamos a empezar a tener un desvío de costos, porque esas especificaciones técnicas impactan de forma directa en el costo. Y acá es donde viene quizá el primer problema entre comitente, dirección de obra y empresa constructora. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esa indefinición que está presente en la documentación, si la empresa constructora no la detecta a tiempo y hace la consulta, es decir, si el mozo antes de traerme un café no me pregunta cuál de todos los que figuran en su carta yo deseo tomar, y él me trae uno, puede ser que ese que él me traiga justo coincida con el que yo quería tomar, puede que me dé lo mismo y en cualquiera de esos casos lo pague, o puede que no sea el que yo tenía en mente, pero justamente para eso yo tendría que definirlo, y si no lo hago, quien recibe esa demanda debería pedir la especificación. Entonces, la primer alerta a las jefaturas de obra al recibir una documentación para cotizar con otros profesionales de la empresa constructora
o para luego, heredada esa documentación, ejercer la jefatura en la obra, bueno, tener en claro, por lo menos de los insumos que impliquen sumados el 60, el 70% del costo total de la obra, una claridad muy, muy puntual de cuáles son esas especificaciones, porque de otra manera podemos ya de por sí suponer un tipo de insumo que no sea el que está pensando la dirección de obra y el comitente, y esto ya puede traer la dificultad y el desvío de nuestros costos. Así que esto es muy importante, tener en claro la calidad para que el costo no tenga sobresaltos. Ahora, dijimos que los costos eran la sumatoria de los insumos productivos para generar un bien o un servicio y que el precio implicaba lo que le correspondía a el prestador de ese producto o servicio percibir y lo que el mercado estaba dispuesto a pagar. Entonces, claramente, ese precio está compuesto por una sumatoria de costos. Vamos a hablar de los costos directos, de los costos indirectos, de los costos financieros y de los costos agregados. Estos 4 costos sumados son los que me van a permitir, desde el control de la jefatura de obra, administrar la cuantificación económica de aquello que se va a producir. ¿Ok? Por supuesto que esto nosotros lo manejamos y sumado va a representar un precio para un comitente. De ninguna manera, salvo que nos lo pidan y que nosotros estemos dispuestos a abrir ese juego, nosotros le vamos a comentar a nuestro cliente cuál es la ponderación de cada uno de estos costos. Eso es un tema personal de la empresa constructora que lo manejará como quiera, pero sí el jefe de obra tiene que tener en claro que ese precio que impacta en el comitente está conformado interiormente por estos 4 costos que él maneja, que él domina y que no comunica. Esto sería el equivalente a ir a almorzar a algún lugar. A nosotros nos dicen, este plato cuesta tanto y se acabó. No nos dicen ni cuánto costó uno de los productos de ese plato, o cuánto se paga de luz en el local, ni cuánto cobra el empleado que está administrando la caja. Nos dicen cuánto vale el plato, yo estoy de acuerdo, lo adquiero o no, y listo. Pero claramente ese precio está formado por estos 4 conceptos, porque en definitiva, tanto un plato en un restaurante como una obra están conformados por un costo industrial y con sus sutilezas mayores o menores, todos van a sumar estos 4 costos, que ahora vamos a ir describiendo en particular. Vamos a hablar de los costos directos. ¿Qué son los costos directos? Bueno, en muchas bibliografías e incluso muchos profesionales lo llaman también costo-costo, ¿sí? Es el costo de todos los insumos productivos necesarios para realizar una tarea, por supuesto, validado todo esto a partir de la calidad que acabamos de acordar recién, está definida en la documentación técnica. O sea que para nosotros los costos directos van a ser la sumatoria de todos los insumos productivos, es decir, los materiales, la mano de obra que directamente incide en ese rubro, los equipos y herramientas, como 3 de los factores fundamentales. Estos 3 conceptos conforman el costo directo. Ahora, también yo podría pensar que cualquier trabajo tercerizado o subcontratado dentro de nuestra empresa constructora, asumida como contratista principal, también se lo considera un insumo productivo. Entonces, incorporamos a los costos directos
también a los subcontratos, porque estos subcontratos en instalaciones eléctricas, sanitarias, cubiertas, movimiento de suelo, el que fuere, también yo lo voy a considerar como un insumo productivo dentro de la estructura de los costos directos. Entonces, este subcontrato, el cual puede aparecer o no dentro de los costos directos, porque quizá esa contratista principal hace la totalidad de los rubros de la obra, perfecto. Entonces, como base, tenemos materiales, mano de obra, herramientas y equipos, pudiendo o no tener subcontratos. Si los tenemos, forman parte entonces de los costos directos. Habitualmente, al formar el precio de una obra o una parte de esa obra, quizá que nosotros subcontratamos, es muy común aplicar lo que en el mercado se conoce como coeficiente de pase, ¿sí? Que es ni más ni menos que tener en claro estos costos directos que recién habíamos listado, los costos de los insumos productivos, y a ellos agregarles un determinado porcentaje, en algunos casos bastante caprichoso y de mercado. Generalmente, uno de los porcentajes característicos de este pase es el 20%, puede ser el 30, el 10, etc. Entonces, yo digo que si mi sumatoria de costos directos me da, por ejemplo, 800.000 pesos y yo le agrego un 20%, el precio de esa obra o de ese trabajo es de 960.000 pesos. Ahora, la pregunta sería, ¿ese pase del 20% cubre la totalidad de los otros costos que recién estuvimos viendo? Digo, ¿cubre los costos indirectos? ¿Cubre el costo financiero? ¿Y cubre los costos agregados? Si la respuesta es sí, ningún inconveniente. Pero el problema es que no los cubra, porque si no los cubre, entonces vamos a estar trabajando a pérdida, o peor aún, vamos a estar sacrificando parte de las capitalizaciones que la empresa constructora ha adquirido por desarrollar otras obras ante una formación de precio más artesanal que reflexiva. Y creo que deberíamos desandar el camino de la formación de precios justamente para ser mucho más preciso y para que cada uno de los ítems que conforman el precio esté suficientemente contenido de forma tal de no tener que poner dinero de nuestro bolsillo, o peor aún, consumir el dinero ganado en otras obras. Entonces, si esa respuesta es negativa, si no se cubren el resto de los ítems de formación de precio por agregar un pase, quizá esta lógica, que es muy habitual en el mercado por un tema de velocidad de respuesta, no sea la más adecuada. Entonces, al momento de diseñar un costo directo, si repasamos, vamos a tener en cuenta la documentación técnica, ya hablamos de esto, cuantas más faltantes, zonas grises o dificultades detectemos, pidamos información para que ese costo directo sea lo más acertado posible. Barramos toda la itemización de la obra en sus alcances cuantitativos, cómputo métrico, y cualitativos, cómputo de materiales, de cada uno de los trabajos a ejecutar, porque claramente eso en calidad y cantidad va a tener una repercusión en los costos directos de nuestra obra. También cuantifiquemos las tareas, es decir, desarrollemos un listado ordenado, preciso, verificando las cantidades de herramientas, de mano de obra y de materiales que vamos a necesitar en cada caso. Definamos esos equipos y herramientas, los cuales obviamente que van a impactar en la productividad y también en la tercer C de nuestro curso y de nuestro desafío, que es el calendario. Entonces, esto también impacta muchísimo
porque la elección y yo diría, el buen aprovisionamiento de herramientas modernas, actuales, para poder producir mucho más rápido una tarea a igual calidad pedida, hace que nuestro precio sea más competitivo dentro del mercado. Toda vez que al entregar la obra a igual calidad, insisto con esto, antes estoy dejando dentro de mi estructura de costos de pagar y entonces puedo tener un precio mucho más competitivo sin ningún tipo de pérdida interna de valor. Y finalmente, ranqueemos, tengamos un listado de subcontratos cumplidores, efectivos, que nos permitan, dentro de esta estructura de costo directo, contar con la seguridad de que un buen costo directo de un subcontratista nos acompaña en la conformación seria de un valor competitivo dentro del mercado. A veces, cuando no se analizan los costos directos de aquellas tareas que se van a subcontratar y solamente yo dependo de la respuesta del subcontratista para agregar ese punto dentro de mis costos directos, puedo caer en el problema de suponer que ese es un número de mercado y quizá me esté equivocando. Entonces, si bien yo tengo la idea de que esa empresa subcontratista es razonable en su ponderación económica, siempre es conveniente pedir por lo menos 3 presupuestos de subcontratos para tener una media comparativa e ir con el más adecuado. Ahora bien, si el costo directo es la suma de materiales, mano de obra, herramientas y subcontratos para un proceso productivo, para simplificar o sistematizar este proceso, sugiero utilizar una planilla que mucha bibliografía y el uso y costumbre técnico llama análisis de costo unitario por rubro. Es esta planilla que ustedes ven aquí, donde ni más ni menos, por cada uno de los rubros significativos de la obra, yo voy a tener separado, seccionado, los materiales, la mano de obra, las herramientas, equipos y quizá, si fuera el caso también, un subcontrato que intervenga allí. Agregaría esas filas dentro de mi cuadro, dentro de mi planilla. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, como ustedes verán al final, en la última línea, tener un valor por metro cuadrado, metro cúbico o metro lineal de una determinada tarea. Esto es lo que generalmente los profesionales de la construcción van a buscar a algunos medios gráficos, hoy digitales, como puede ser en su momento Revista Vivienda, el periódico El Constructor, el preciario que viene con el suplemento de arquitectura del diario Clarín. Hay muchas alternativas para esto. Con una, yo diría, salvedad de todos esos medios, que es que sean muy específicos en aclarar de qué manera están construyendo ese precio por unidad de medida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay ítems que no se aclaran debidamente. Fletes, entregas de puesta en obra, recursos para el traslado de esas herramientas o de esos materiales que se llevan a la obra, si incluye o no algunos impuestos, y eso luego lleva a una dispersión del costo directo. Yo puedo tomar ese costo de una publicación, darlo por válido, pero después me entero que había seguros, fletes, impuestos que no estaban considerados y que obviamente, llegado el momento, como jefe de obra me voy a tener que hacer cargo de esos valores. Entonces, yo sugiero realizar ese estudio para cada uno, insisto, de los valores que sean significativos dentro de la obra, porque si yo testeo
los más importantes, generalmente los movimientos de suelo, las estructuras, ciertas instalaciones, seguramente que ahí voy a tener el 70, el 80% del valor de toda la obra. Quizá no me fijo en los zócalos, no me fijo en situaciones menores, no voy a ser tan detallado para eso, podría hacerlo si quisiera, pero sí es fundamental hacer este análisis en los principales ítems que conforman el 70-80% del valor de la obra, o sea, desandar este camino. Y a eso nos vamos a dedicar ahora. Vamos a estudiar primero el costo directo de los materiales, o sea, todas las erogaciones, los desembolsos que la empresa constructora va a realizar para adquirir un insumo, en este caso material. Ahora, claramente esos materiales tienen que cumplir con los estándares de calidad que implican su correcta disposición en obra y además tienen que cumplir con todo lo solicitado en la documentación técnica. Si estos dos puntos se cubren, entonces nos conviene clasificar, al menos conceptualmente, estos materiales, los cuales pueden ser permanentes o temporales. ¿Cuáles son los materiales permanentes? Bueno, aquellos que se incorporan de forma ineludible a alguno de los trabajos, siendo los temporales aquellos que se utilizan en forma auxiliar, suplementaria, y que no forman parte de un rubro específico dentro de la obra o de un ítem dentro de la obra, de una tarea. Un ejemplo sería el cemento que yo compro, por ejemplo, para una columna de hormigón, va a ser un material permanente. Esa gel se va a hidratar, va a adquirir resistencia junto con los agregados finos y gruesos y me va a transformar ese componente cemento dentro de una masa de hormigón. En cambio, el encofrado que yo adquiero o puedo yo mismo encofrar con maderas, cortándolas en obra, dándole forma al encofrado, para mí es un material temporal. ¿Por qué? Bueno, porque no va a integrar esa columna y va a ser un elemento constructivo, un material de carácter auxiliar, ¿sí? ¿Por qué me sirve esta discriminación? Bueno, porque algunos, al no ser permanentes, en el caso de los temporales, van a tener reusos y van a tener valor de recupero. Y eso vamos a ver que impacta en la estructura de costos. Ahora, si yo matemáticamente quisiera definir cómo se calcula el valor de los materiales, yo digo que el costo de los materiales, M, va a ser igual al costo básico de mercado de ese material, PM para mí, que este incluye el valor de adquisición, el valor de traslado, maniobras, un desperdicio aceptable. Acá estoy focalizando en lo que comentaba hace un ratito, de que muchas publicaciones esto no me lo aclaran si está incluido o no en el valor de ese material. Entonces, lo quiero tener en caja. Por supuesto que mis proveedores me van a dar todas las respuestas respecto de estos puntos que a veces en las publicaciones no están debidamente aclarados. Y a PM entonces lo multiplico por CM, que es el consumo de esos materiales por unidad de medida, que claramente esto tiene que ver con el rendimiento de ese material. En los casos de los materiales permanentes, CM se mide, como decíamos, por su consumo, por su cómputo, ¿sí? Incluyendo un desperdicio razonable. Y allí es donde van a quedar. Esa es la cantidad que yo valoro. En cambio, en los materiales auxiliares, CM se determina claramente por su cómputo, pero también por su vida útil, además de su calidad, o sea, su valor de recupero. Nosotros sabemos que un encofrado de madera
utilizando, por ejemplo, el líquido desencofrante adecuado, etcétera, tiene entre 4 o 5 reutilizaciones. Quiere decir que en el caso de la compra de esas maderas, yo podría prorratear en 4 o 5 obras estos materiales auxiliares, dado que si yo los cargo solamente en una obra, estoy penalizando a esa obra en el costo y estoy beneficiando a las que van a venir posteriormente, porque ya cargué todo el costo equivocadamente en una sola obra. Con los permanentes esto claramente es así, pero con aquellos auxiliares, aquellos materiales que van a trabajar en diferentes obras, recomiendo a ese valor dividirlo, por ejemplo, el costo de encofrados de madera por 4 o 5 obras, que va a ser aproximadamente la reutilización que va a tener. Desde luego que si este cuerpo de encofrado se va a consumir en una sola obra, desde ya que ya todo ese valor se imputa a esa obra en particular. Pero a veces esto no se hace porque son obras más chicas y que yo puedo recuperar esos materiales para reuso. Bueno, debería entonces prorratear su valor para ser prolijo, ¿sí? En el caso de la mano de obra, que esto implica la ponderación de las erogaciones efectuadas a toda la mano de obra propia de la empresa constructora, dijimos la semana pasada que es la que administra la jefatura de obra, ese costo de la mano de obra se va a obtener a partir también de una multiplicación donde CMO, el costo de la mano de obra, va a ser igual al salario real del personal interviniente, obviamente devenido en un jornal de 8 horas, incluyendo absolutamente todas las prerrogativas derivadas del convenio colectivo de trabajo de la industria de la construcción, donde este salario real se va a constituir a partir de 2 términos. SN, que van a ser los salarios tabulados en distintas categorías propuestas por la empresa constructora, donde se incorpora también la zona o región donde se ejecutan los diferentes trabajos. Nosotros sabemos que el convenio colectivo de trabajo número 76, que es del año 1975, determina importes horarios mínimos en ciertas categorías. Sabemos que esas categorías son oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. Desde luego está los serenos, pero me quiero enfocar en la mano de obra quizá más operativa. Y además, ese mismo convenio fija zonas geográficas, 4 para ser específicos, dentro de la Argentina, donde se puede verificar en cada una de esas zonas distintos valores, teniendo en cuenta los TIL, los costos de vida en esos lugares. Entonces, esto se discrimina. La zona A va a ser la que tiene que ver con todo el país, excepto las 3 zonas que vienen a continuación, la B, la C y la zona austral. La zona B conforma Neuquén, Río Negro y Chubut, la zona C, la provincia completa de Santa Cruz, y la zona austral abarca Tierra del Fuego, la Antártida Argentina y las islas del Atlántico Sur. Fíjense ustedes que entonces este cuadro, que se actualiza en sus valores cada vez que hay paritarias salariales y que hay un acuerdo de incremento salarial, tienen que ver entonces con ese salario nominal, ese SN que nosotros estamos hallando, estamos buscando, en particular
para obtener el salario real. ¿Ok? Si ustedes quieren más información sobre esto, el artículo 47 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción es el que brinda mucho más datos sobre este particular de las zonas geográficas. Ahora, para obtener el salario real, ya tenemos SN, el cual tiene que ver con la categoría del trabajador y la zona en la que está ejerciendo su trabajo. Ahora nos falta conocer el factor de salario real, ¿sí? Y este factor de salario real lo vamos a calcular teniendo en cuenta el periodo de trabajo considerado y el periodo realmente trabajado, toda vez que puedan ocurrir que haya ausencias del trabajador o periodos donde se han dificultado las tareas por lluvia, algún tipo de conflicto, etc. Bueno, eso lo tenemos que cuantificar, es una de las tareas de la jefatura de obra, no solo tomar el presente de la mano de obra, sino tener en claro cuánto tiempo ha trabajado efectivamente esa mano de obra en obra. Entonces yo tengo en cuenta el periodo que estoy evaluando y las horas efectivas dentro de ese periodo que cada trabajador ha cumplido. Cuando entonces obtenemos ese salario real, volvemos a la fórmula y entonces ahora decimos que el costo de la mano de obra es ese salario real que acabamos de obtener por el rendimiento. Es decir, el estándar de producción, la cantidad de trabajo que efectivamente esa mano de obra en una jornada de 8 horas, sabemos que tenemos que completar semanalmente una cantidad de horas, que es de 45, que pueden ser 8 horas diarias más el día sábado o 9 horas en los 5 días de la semana. Pero el punto quizá es, y esto es muy interesante desde la observación de la jefatura de obra, es cuánto rinde cada trabajador, cuál es el rendimiento de ellos, porque convengamos que en el caso de los materiales, incluso de las herramientas, esto nos viene dado por el fabricante, por el productor, que nos va a decir cuánto rinde la bolsa de cemento, cuánto rinde un determinado producto. Y lo mismo cuál va a ser el rendimiento operativo, práctico de una máquina, de una herramienta. Pero claramente nuestra mano de obra va a tener diferentes rendimientos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la hora del día en la que se esté desempeñando. Claramente, luego del almuerzo, nuestro cuerpo está más proclive a hacer la digestión, entonces los reflejos son más lentos. No da lo mismo entonces trabajar en una tarea a las 8 de la mañana que a las 2, 3 de la tarde. No es lo mismo trabajar en invierno arropado, abrigado, un día como hoy, que en verano. No da lo mismo trabajar a nivel que trabajar en altura. Los rendimientos de la mano de obra son diferentes, más allá de la propia predisposición del trabajador al rendimiento. Pero digo, ya de por sí, el propio, esto nos ocurre a cualquiera de nosotros en cualquier disciplina, va a tener un rendimiento distinto. Y quizá aquí, entonces, tenemos que evaluar previamente, insisto, sin tratar de obtener una precisión de decimales, que es imposible, pero sí tener un escenario respecto de un rendimiento en base al tipo de trabajo a realizar, las condiciones y ambiente laboral, es decir, cómo se arma ese puesto de trabajo, que sea cómodo para el trabajador, de esa manera yo le puedo exigir más productividad, las características topográficas de ese lugar, o sea, qué tan cómodo él esté sobre ese espacio desempeñándose, el tipo de tecnología que está aplicando, eso también influye. Podríamos agregar el herramental, por supuesto, como muy influyente,
No da lo mismo, por decir una obviedad, revocar a mano que con una revocadora proyectable. Entonces, claramente, el aporte de las herramientas potencia la productividad de un trabajador, para el cual él debe estar capacitado, para el cual es un oficial especializado, y la consecución en los costos es otra. Pero esta idea, este conocimiento que el jefe de obra tiene por estar permanentemente en contacto con esa mano de obra y tener un escenario muy cercano a la productividad de cada uno de los obreros, es una información sumamente valiosa a la hora de cotizar una obra. Por eso van a ver ustedes que siempre los que están encargados de formar precio dentro de una empresa constructora van a acudir a los jefes de obra y le van a pedir este dato de la productividad que en nuestro proceso de formación obteníamos de la bibliografía como Cómputos y Presupuestos de Mario Chandías, etcétera, clásicos, podríamos decir, pero que en la práctica toda esa teoría está, yo diría, intervenida por un montón de estos factores, incluso hasta conocer la propia habilidad de un operario. Entonces, este es uno de los puntos más preciados. Esta información es una de las más interesantes dentro de una empresa constructora para poder formar un buen costo de mano de obra. Y luego, a estos costos de mano de obra, por supuesto que yo les voy a incorporar todo lo que tiene que ver con el carácter legal de esa liquidación de valor, todo lo que tiene que ver con sueldo anual complementario, fondo de cese laboral, presentismo, ART, entrega de elementos de protección personal y todo lo que tiene que ver con los 8 puntos que sumados conforman y respetan el convenio colectivo de trabajo que nosotros desde la jefatura de obra deberíamos conocer para evacuar cualquier tipo de consulta que nuestra mano de obra tenga al recibir o contemplar su recibo de sueldo. Nosotros tenemos, yo diría, la obligación ética como profesionales de informar, de esclarecer cuáles son esas quitas que se le hace al trabajador y cuáles son esos aportes y que todo eso esté perfectamente reflejado en el recibo de sueldo que esa mano de obra va a recibir, ¿ok? Si pasamos al costo de equipos y herramientas, esto va a derivar obviamente de la adquisición por compra o alquiler de esos insumos. Y el costo directo horario de esos equipos es el que va a resultar de la división entre el costo horario efectivo de trabajo, la cantidad de horas que esa máquina efectivamente puede producir en una determinada unidad de tiempo, o sea, en cuánto tiempo esa máquina produce un determinado bien, cuál es su rendimiento. Entonces yo puedo decir que el costo horario de una máquina o equipo es el costo horario por hora efectiva de trabajo de esa máquina, teniéndola en cuenta como una máquina nueva. Justamente ahí tengo que tener en cuenta la operación y uso, quién va a operar este equipo. Y RHM es el rendimiento horario de la máquina o equipo considerado. Este es un dato que el fabricante del equipo dentro de las instrucciones de uso o quien me lo alquila me va a dar como un dato. Aquí viene la compulsa dentro de una empresa constructora y en esto es requerido el jefe de obra respecto de si me conviene alquilar o comprar una máquina o una herramienta. Si alquilo, si voy a optar por alquilar, porque quizá no es una herramienta que yo utilizo habitualmente y entonces adquirirla no tiene sentido, su costo de depreciación en el tiempo y de recupero va a ser muy extenso.
Entonces opto por alquilarlo. En ese caso, si lo alquilo, el costo directo va a ser igual al costo de la máquina o equipo alquilado por hora, va a ser igual al costo del alquiler y operativo, el cual depende exclusivamente, yo diría, de la suma de, primero, el alquiler en sí mismo de la máquina o equipo. Segundo, el costo salarial del operario por hora que utiliza esa máquina. Y tercero, el costo de los consumibles, por ejemplo, los combustibles que pueda utilizar esa máquina. Si yo quiero ir a lo específico, hilar muy finito, esos son los tres valores que tendría que tener en cuenta como el costo de alquiler y operativo. Obviamente, RHM sigue siendo el rendimiento horario de esa máquina o equipo considerado. Entonces, el valor de ese alquiler debería construirse con estos conceptos. Algo que yo puedo prever antes de ir a alquilar este insumo. En el caso de los subcontratos, si los hubiera, si esta contratista principal hay algunos ítems que no los trabaja, bueno, el mismo, como decía, puede surgir de una compulsa, de un concurso entre 2, 3 empresas. Yo recomiendo tener 3 valores en aquellos puntos que quizá nosotros queremos subcontratar. Tareas específicas con herramental quizá específico, en lugar de ir a adquirirlo y capacitar a mi gente, ya subcontratar una empresa que va a venir con todos esos equipos, insumos, y va a producir el trabajo. Para todo esto es importante validar el estándar de producción. ¿Por qué? Porque ese estándar de producción va a ser igual a la cantidad de los insumos productivos utilizados por una determinada unidad. En nuestro caso, ¿cuánto se produce? ¿Cuál es la unidad de producción? Por ejemplo, entonces, necesitamos saber cuántas bolsas de 50 kilos son necesarias para producir un metro cúbico de hormigón. Y esto nosotros sabemos que necesitamos 6 bolsas de 50 kilos porque dentro de un metro cúbico de hormigón yo tengo 300 kilogramos de cemento. ¿Ok? Esto obviamente va a tener sus sutilezas dependiendo de la resistencia final de ese hormigón que yo pido. Pero el famoso 1-3-3, una parte de cemento, 3 de agregado fino y 3 de agregado grueso, si yo lo transformo en insumo productivo, yo digo, muy bien, para una unidad de producción de un metro cúbico, yo voy a necesitar 6 bolsas de 50 kilos, porque sé que con el rendimiento y desperdicio aceptable hay alrededor de 300 kilos en esa masa. A lo que quiero ir con esto es a que la buena jefatura de obra empieza a conocer estos datos. Sabe qué cantidad de bloques viene en un pallet de 8, 18, 33. Empieza a saber cuántas cantidades de bloques necesito, por ejemplo, de cerámico hueco, necesito para cubrir un metro cuadrado de una mampostería de cerramiento vertical. Porque este es uno de los valores que me van a permitir, dentro de la estructura del costo, evitar o advertir, prevenir posibles desvíos. Entonces, así como yo conozco ese rendimiento en lo material, el estándar de producción, esa observación que yo hago en obra, me permite analizar en cuánto tiempo una mano de obra puede generar valor, puede producir valor. Entonces yo digo que un oficial albañil, para producir un metro cuadrado de pared de mampostería de ladrillos cerámicos, abarca aproximadamente 0,13 horas por metro cuadrado. ¿Este dato de dónde se obtiene? Bueno,
se obtiene del conocimiento del personal, un dato clave desde la jefatura de obra, de la buena organización de la condición y ambiente laboral, de la capacidad de observación que la jefatura de obra desarrolle, y del registro de lo observado. Y este punto yo creo que es clave. Las jefaturas de obra deberían registrar, anotar. Hoy tenemos montones de herramientas a disposición para hacerlo de una manera bien rápida. ¿Cuáles son esos rendimientos? No porque informe de esto a la mano de obra, o sí, si ustedes quieren, pero sí por tener esa mirada, ese transitar desde la jefatura de obra los distintos puestos de trabajo y observar, no ver, sino observar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y en cuánto tiempo. Porque este dato es un dato fundamental que, si bien figura en algunas bibliografías, como el Chandías que comenté antes, es muy personal y particular de nuestra forma de desarrollar los trabajos. Entonces, este es un dato muy importante donde la jefatura de obra tiene que poner la lupa, el catalejo, el lente, ¿sí? Para tener estos datos de rendimiento de nuestro recurso más sensible, que es la mano de obra. Los materiales y las herramientas me van a informar sus proveedores del rinde. Yo también lo puedo chequear en obra, pero ningún oficial albañil viene con una etiqueta en el casco que dice cuál es su rendimiento o su productividad ante determinadas tareas. Eso lo vamos a ir descubriendo y registrando, pero también dándole las condiciones a ese trabajador para que su productividad sea plena y completa. Entonces, el estándar de producción de un determinado recurso multiplicado por el costo unitario de su unidad comercial nos va a dar el costo total. Entonces, ese costo total es el equivalente al estándar de producción por el costo unitario. Vamos a hacer un ejemplo, porque quizás sí suena demasiado matemático y hasta impráctico, y vamos a ver que esto es de todos los días en una jefatura de obra. Supongamos que me piden un agregado, un adicional, de un costo unitario de 1 metro cuadrado de colocación de un piso de porcelanato asentado sobre un mortero preformulado. O sea, no un mortero tradicional, sino algún producto de Weber, Parex Claucol, la empresa que ustedes quieran. ¿Cómo encararíamos ese cálculo? Bueno, primero calculamos la cantidad de materiales necesarios, ¿sí? Ese estándar de los materiales lo vamos a obtener por tablas, las consultas al proveedor, bibliografía específica, hablamos de ello, pero ojo, en su rendimiento, no en su valor final. No en su valor final. Ese valor final lo queremos calcular nosotros. Si bien en estas publicaciones figura, nosotros vamos a ir al valor del costo de esos materiales, ¿sí? Podría ir también a una planilla de un corralón, informarme por ese lado, ningún inconveniente. Entonces, en nuestra planilla, esa que discriminaba lo que eran los materiales, la mano de obra y las herramientas, dentro de la columna de los costos unitarios, vamos a colocar el costo de la unidad comercial que estamos asignando. Por ejemplo, una bolsa de pastina en valores obviamente significativos. Esto no tiene que ver con lo que hoy vale una bolsa de pastina. Simplemente para desarrollar el ejemplo, vamos a suponer que cueste 120 pesos. Una caja de porcelanato, 12.000 y pico de pesos. En su momento era lo que costaba. Y con esos valores voy a ir al ítem materiales de nuestra tabla y los voy a completar. Entonces, si solamente yo me quedo con la fracción de esa tabla completa con los materiales, digo
Muy bien, la mezcla adhesiva, la pastina y el porcelanato tienen un consumo unitario de tanto, ese dato me lo da el proveedor, el cómputo me dice cuál es la superficie que yo tengo que cubrir, sé también cuál es el consumo total, toda vez que eso sale de hacer las cuentas de multiplicación entre los consumos unitarios y la superficie que tengo que trabajar, agrego el costo unitario de cada uno de esos insumos y llego al costo total. De forma tal que yo sé que una unidad de producción de este tipo de porcelanato en valores nominales me da 99.000 y pico de pesos. ¿Ok? Ahora necesito incorporar la mano de obra necesaria. Y para esto viene aquí el dato del estándar de producción de la mano de obra, que si bien, insisto, hay suficiente bibliografía que me puede dar este dato, cómputos y presupuestos, el auxiliar del conductor de obras, etc., es conveniente, a partir de esa observación, tener en cuenta esa disposición operativa, práctica, la que nosotros manejamos de esa mano de obra. Entonces, esa productividad de la mano de obra, ¿sí?, en oficial y en ayudante, tiene que ver siempre con un tiempo de preparación, un tiempo de producción y un tiempo improductivo. Cuando nosotros decimos que hay un rendimiento horario de 1.42 para el oficial y 0.71 para el ayudante, en realidad ese valor está construido por una observación. Ese tiempo total tiene un tiempo de preparación de ese puesto de trabajo, donde se organiza el puesto, se colocan en ese lugar los materiales y elementos en las condiciones adecuadas, una tarea común con oficial y ayudante, se replantea, se nivela, se estabiliza el puesto de trabajo. Hay un tiempo eminentemente operativo y de trabajo cuando le estamos agregando valor, metros a la obra. Estoy concentrado ahí en el hacer, en la obra. Y hay un tiempo improductivo que no es operativo, pero obviamente es necesario, como por ejemplo que la mano de obra tome un breve descanso, vaya al baño, lave las herramientas, desarme el puesto de trabajo. Este tiempo, que es un tiempo improductivo, que no le agrega valor a la obra y que tampoco es un tiempo de preparación porque estamos promediando o hemos finalizado la tarea, es lo que nosotros tenemos que considerar. No con ese grado de detalle, pero entender que ese tiempo total no es un tiempo exclusivo del trabajador aportándole valor a la obra, sino que hay dentro de ese tiempo subtiempos de preparación y otros que inevitablemente van a ser improductivos, pero necesarios. Entonces, cuando yo obtengo ese estándar de producción, yo sé que el rendimiento horario de 1.42 horas es lo que logra colocar un metro cuadrado en calidad de ese porcelanato con un ayudante de 0.71. Nosotros también es cierto que acabamos de calcular el costo de la mano de obra, el CMO, que nosotros ya habíamos tipificado por cada uno de los trabajadores en función de su realidad. Entonces no tengo más que en la columna que nosotros hemos previsto para el costo por hora, colocar ahí cuánto vale un trabajador por hora. Lo hemos calculado en el CMO. Y desde luego que las horas totales van a devenir de la superficie y del rendimiento horario, la superficie que él tiene que colocar con ese porcelanato y de su rendimiento horario. Vale decir que de esta manera
yo puedo ir a mi planilla de costos unitarios y agregar toda esta reflexión en términos de oficial y ayudante. O sea que yo podría afirmar, si sumo el costo de los materiales y sumo el costo de la mano de obra, que 1 metro cuadrado de colocación de ese tipo de porcelanato, con ese tipo de producto premezclado, con ese tipo de pastina, está, en este caso, teórico, en los 12.000 y pico de pesos. Cualquier tipo de aumento, de incremento de esa superficie, con total facilidad, yo ya teniendo estos valores, lo puedo calcular muy rápidamente, teniendo en cuenta algo que es muy difícil de obtener, que es nuestro propio valor, nuestro propio costo, desde la jefatura de obra, tratando de prescindir de otras publicaciones que pueden estar viciadas en tiempos inflacionarios como el actual, de un delay entre que se escribe la revista y aparece en el kiosco y yo la compro, y entonces hoy por hoy con inflaciones del 8 o 10% mensuales, esos tiempos empiezan a ser muy valiosos. Podría, para este caso, desentenderme del valor de las herramientas de mano. Vamos a ver en un ratito que las voy a tener en cuenta, pero quizá para simplificar, no en esta planilla, me voy a concentrar en lo costoso dentro de esta planilla, sino como un recurso auxiliar. Estas herramientas, al ser cuchara, balde, herramientas de mano, bueno, no las voy a tener en cuenta aquí. Si fueran herramientas de otros costos, por supuesto que las consideraría. De forma que por cada uno de los ítems, dentro de una planilla de cotización, nosotros podemos ir completándola con cada uno de estos valores, de manera de que un buen jefe de obra tiene esta planilla de costos a mano, la mantiene viva, para ir verificando dos cuestiones. Primero, que el cómputo y toda la reflexión en la construcción de los costos materiales, mano de obra y herramientas y subcontratos está desarrollándose como corresponde. Si hay algún desvío, debería registrarlo, porque ese dato a futuro le va a ser imprescindible. Y ese es el buen gesto profesional de un buen jefe de obra, distintivo de un buen jefe de obra. Si seguimos avanzando en nuestra formación de 4 ítems de costos que construyen el precio, ya habiendo agotado el costo directo, vamos a hablar de los indirectos. Los costos indirectos implican los costos operativos de funcionamiento de la sede que produce el bien, dice el viejo reglamento de obras públicas, o sea, los costos de funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Quiere decir que allí van a parar, por ejemplo, la sumatoria de los costos de alquiler de la oficina de la empresa constructora, los costos de limpieza, los costos de servicios, los costos que tienen que ver con personal operativo de esa empresa, empleados, pueden ser secretarios, administrativos, etcétera, otros contadores, abogados, ¿sí? Todos estos forman parte de los costos indirectos. Ahora, fíjense que el artículo 185 de la Ley de Obras Públicas y Servicios plantea algo que es lo siguiente. Dice, y voy a leerlo: el costo indirecto corresponde a todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. Y acá quiero hacer hincapié, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. Y comprenderá los gastos de administración, organización, vigilancia, supervisión
transporte de máquinas, imprevistos, en un rato vamos a ir a este punto, así como las prestaciones laborales y de seguridad social correspondiente al personal directivo, administrativo y técnico, no la mano de obra, esa forma parte del costo directo, que participen dentro de este rubro. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay costos indirectos de operación. Y estos costos indirectos, por fuera del funcionamiento de la oficina de la empresa constructora, se pueden utilizar también dentro de ciertos insumos productivos. Por ejemplo, los costos que tienen que ver con la infraestructura de producción. Un baño químico no es un material, no es una herramienta, ni es una mano de obra. Entonces yo la considero como un costo indirecto de obra. Obviamente no voy a tener un baño químico en mi oficina, tendré sanitarios. Los vestuarios con lockers, el botiquín de primeros auxilios, el cerco de obra, los tableros de luz de obra, la oficina técnica, obrador, fletes de ciertos materiales, herramientas de mano, esa que recién no pusimos en nuestra planilla de costos unitarios. Yo puedo decir que no son costos indirectos porque no son de funcionamiento de sede de la oficina de la empresa constructora. Tampoco son costos directos porque no son costos de insumos productivos. Pero yo puedo decir que son costos indirectos aplicables a la obra, ¿sí? Desde luego, alguien puede decir con toda razón, mira, Gustavo, pero yo considero que los baños químicos para mí son un subcontrato, porque yo llamo a Bassani, por ejemplo, Bassani me lleva los baños químicos, los higieniza, perfecto. Acá es donde viene el punto de no volvernos fundamentalistas de este tema, de que este tema debe hacerse de esta manera. Porque la realidad es que estamos viendo que hay matices. Yo los puedo considerar como costos indirectos de obra, no de sede, pero de obra, o los puedo considerar a muchos de ellos como subcontratos. Yo puedo decir, el flete para mí es un subcontrato. La oficina técnica, yo llamo a una empresa, me trae un container y para mí es un subcontrato. Lo que sí claramente nunca debe ocurrir es que no se los considere a estos valores. Ustedes pónganlo en el cajón que quieran. Costo indirecto de obra, operativo o subcontrato dentro de los costos directos. Ningún problema. Pero el punto es que todos estos valores en algún lugar estén considerados, ¿sí? Ustedes tomarán un criterio desde la jefatura de obra, lo sugerirán a quien esté formando el precio, lo controlarán después en la obra y perfectamente resuelto el tema. El punto es tomar un criterio. Vemos que conceptualmente hay varias formas de entenderlo. Si pasamos ahora al tercer ítem de la formación de nuestro precio, nos vamos a concentrar en el costo financiero. Un punto hoy por hoy muy valioso, yo diría, porque abarca una cantidad de aspectos que mantienen justamente el valor de compra del dinero. Se define el costo financiero como el valor del dinero en el mercado. Nuestra empresa va a estar adquiriendo costos de materiales, costos directos, indirectos, perfecto. Va a producir, va a avanzar en esa producción y en un determinado lapso previsto en la documentación técnica, se va a certificar ese avance. Pero fíjense ustedes
que desde el momento en el que yo compré un insumo, pagué un salario, alquilé una máquina o herramienta, hay un delay hasta que yo lo cobro. Quiere decir que si dentro de mi precio yo no estimo el costo financiero, es decir, la depreciación del dinero en el tiempo, me estoy volviendo socio a pérdida de mi comitente. Yo estoy financiando ese desfasaje entre el momento en el que pongo plata y el momento en el que la cobro. ¿Ok? Y en nuestra lógica de flujo de plata, el ser recupero me tiene que garantizar valor de compra, ¿sí? Durante ese lapso que representa la suma de los costos directos, yo puedo sufrir si no tengo en cuenta toda la operación del costo financiero, desajustes por inflación o mayores costos. Acá, ojo, porque muchas veces se malentiende que yo tengo costo financiero solamente cuando hay momentos económicos inflacionarios, ¿ok? No, porque puede ser que nuestra economía tenga una inflación absolutamente estable, pero que por una paritaria, acuerdo de precios, etcétera, la mano de obra decida ganar más, o que por la desestacionalidad de cierto producto, hablábamos al principio de la tensión entre oferta y demanda, un producto aumente, sin necesidad de que haya una inflación que empuje o que motorice ese aumento. Nosotros vamos a tener costo financiero siempre. Por supuesto que en los casos de una economía inflacionaria este costo se vuelve clave, pero aunque no tengamos inflación, siempre hay una depreciación del dinero a través del tiempo, por estos mayores costos. O sea que en definitiva, lo que hace el costo financiero es mantener la capacidad de compra del dinero, que cuando a mí me paguen ese insumo que yo hoy vía costo puse, cuando me lo paguen con el precio, que esa componente, ese pedacito del costo, hoy por hoy represente lo mismo y yo pueda, dentro de un mes, poder comprar un pallet al mismo valor en términos de compra, ¿sí? Pueda comprar 198 ladrillos, que es lo que viene dentro de un pallet, no con el mismo valor que hoy, pero sí sin poner plata de mi bolsillo, porque el costo financiero lo ha pagado el cliente vía precio. ¿Ok? Matemáticamente, entonces, el costo financiero es un determinado capital por una determinada tasa de interés en un determinado tiempo, que en definitiva es lo que cualquiera de ustedes tendría en cuenta al momento de prestar dinero. Si yo le pidiera a cualquiera de ustedes 1.000.000 de pesos, ustedes me lo prestarían, pero antes de prestármelo me dirían, pará, ¿cuándo me lo vas a devolver? Tiempo. ¿Y cuánto me vas a devolver? Interés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo hoy puedo comprar X cosa con 1.000.000 de pesos y vos me lo vas a devolver dentro de 2 meses o dentro de un año, eso que yo hoy puedo comprar va a tener una ponderación en el tiempo que se va a ir degradando. Entonces, seguramente que si yo dentro de un año quiero comprar lo mismo con ese 1.000.000 de pesos, no me va a alcanzar. Ahora, si vos cubrís la diferencia vía una tasa de interés, estimando el tiempo en el que vos vas a tener el dinero, yo no tengo ningún problema, porque nunca he visto deprimida mi capacidad de compra. No tengo que poner un peso más, yo te presto ese dinero, vos me pagás el interés, se estabiliza entonces el juego. Se utiliza como recomendación una tasa de interés
promedio del Banco Central, ¿sí? Claramente no da lo mismo ir a pedirle dinero a un conocido o ir a una mesa de dinero, pedir un crédito en un banco o utilizar mi propia capitalización en ese valor, ¿sí? Claramente, en algunos casos, nos van a jugar con esa tasa de interés, y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de uno de los puntos clave, muchas veces subestimado, que es el tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a hacer este trabajo? Finalmente, el cuarto punto es el de los costos agregados. Los costos agregados representan el beneficio o ganancia obtenida por la realización de la obra, ¿sí? En muchos casos también se la denomina utilidad. Esos costos agregados se los entienden como una capitalización de la empresa. O sea, en las empresas constructoras, sobre todo las pymes, las más chicas, muchas veces se malentiende a ese beneficio o utilidad como el valor que se llevan los socios, ¿sí? Como una regalía que ellos obtienen. Y en realidad ese es un error. Esos socios deberían tener un sueldo previsto dentro de los costos indirectos y esta capitalización debería convertirse en la base de sustento de cualquier tipo de decisión que esta empresa constructora debiera tomar. Porque en realidad, si nosotros no hacemos bien las cosas, es a este chanchito al que vamos a acudir para tratar de salir de esa dificultad. Y en realidad, si nosotros deprimimos nuestra capacidad productiva, si formamos mal nuestros precios, etc., esa capitalización van a ser cubitos de hielo derritiéndose o un chanchito adelgazando, donde mis monedas, las que van a parar ahí, las obtenidas por los beneficios de una obra, más una segunda, más una tercera, etc., moneditas que al pasar por esa ranura se transforman en alguna moneda más estable, dólar, plazo fijo, etcétera, para mantener su capacidad en el tiempo. Un día utilizo ese valor no para pagar un desvío de otra obra, no para satisfacer a los socios de esa empresa constructora, sino para dejar de alquilar y comprar una oficina, para comprar herramientas que aumenten y potencien la productividad. Quizá me voy a formar, hago un curso, mando a mi mano de obra, a mis empleados, a que se capaciten para tener más herramientas y producir mejor. Invierto en obras propias o de terceros. A partir de esos desembolsos que me piden, yo puedo volverme un socio más en la inversión vía esas capitalizaciones de otro emprendimiento. Y para eso un buen día rompo ese chanchito donde se fueron acumulando todos los beneficios. Por eso hablo de capitalización de la empresa. Ahí no deberíamos ir a romper ese chanchito para pagar el ABL de la oficina o para soportar algún desvío en un precio mal calculado. Y habitualmente es a donde se recurre. Y ahí tenemos entonces una dificultad que de no corregirse puede llevar a esa empresa constructora con poca espalda a su colapso. Entonces, este punto es un punto muy importante de tener en cuenta desde lo conceptual. Desde luego, si yo deprimo mi capitalización y tengo alguna dificultad, bueno, voy a tener que ir a un préstamo externo en una entidad bancaria, con lo cual ya quedo a merced de los intereses y descapitalizando a nuestra empresa constructora. Entonces tratemos de, en lo posible,
construir los precios de la manera adecuada y reservar esa capitalización para lo eminentemente productivo de nuestra empresa. Generalmente hay algunos jefes de obra que dicen, yo voy a agregar un valor, un porcentaje por las dudas, ¿sí? Bien, ¿qué es un por las dudas? ¿Tengo que agregar un porcentaje por las dudas? En realidad no, porque pensemos, si analicé detenidamente cada ítem del precio y no veo ninguna razón válida para crecer la obra, se entiende que al agregarle un porcentaje está aumentando el precio. Ahora, puede ser que sí lo incorpore si tengo miedo de perder dinero ante un imprevisto, ¿sí? Y esto es algo que se menciona mucho, incluso fíjense ustedes que el propio Reglamento Manual de Obras Públicas lo mencionaba, los imprevistos, bárbaro. Entonces convendría, para acotar ese miedo, definir a cuánto asciende ese porcentaje, ¿ok? Porque yo podría poner un porcentaje caprichoso y seguramente encarecería el precio y puedo perder esa obra. Ahora, antes de fijar ese porcentaje, yo tendría que ver cuáles son los factores que provocan esos imprevistos. Y alguien me dirá, un accidente laboral. Bueno, a ver, un accidente laboral lo cubre una RT. Mi personal tiene una aseguradora de riesgo de trabajo que lo está cubriendo, ¿sí? Cambio de superficie, tipología o tecnología de la obra. Bueno, eso es un adicional. Si mi comitente me pide un cambio tecnológico en la realización de la obra o un aumento de superficie, yo le cotizo un adicional y ese no es un imprevisto, no es algo que tenga que salir de mi bolsillo. Es un clásico entender como un imprevisto la lluvia. Y yo digo, a ver, si cuando yo hice mi plan de trabajos tuve en cuenta los meses en que iba a desarrollar esa obra y me meto en www.serviciometeorológiconacional.gov.ar, donde me dicen cuál es la media de lluvias de los últimos 10 años de los 12 meses del año, yo dentro de mi plan de trabajos a esos días los incorporo. O sea, yo no sé cuándo va a llover, pero esos días están contabilizados dentro del plan de trabajos. No deberían ser una sorpresa. Feriados no laborables. Bueno, yo entro a www.argentina.gov.ar y saco el calendario de feriados. Eso tampoco puede ser un imprevisto. Quizás sí el Día del Trabajador de la Industria de la Construcción, que de acuerdo al artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo, se lo ha previsto el día 22 de abril de cada año. ¿Ok? Ese día sí lo tengo que tener en cuenta porque mi mano de obra cobra con las regalías correspondientes porque para ellos ese día es feriado. Si van a trabajar, hay que hacerse cargo de ese feriado trabajado. Pero tampoco podría ser un imprevisto. O sea que todo esto que estuvimos mencionando se puede prever. Definamos entonces dos conceptos. El de previsión y el concepto de percance. Fíjate que una previsión consiste en conjeturar lo que va a suceder a través de la interpretación de sucesos o señales. Todo lo que estuvimos diciendo son previsiones. No pueden ser imprevistos. Yo lo puedo prever. No sé cuándo ocurren, pero sé que van a ocurrir. ¿Ok? Diferente esto del concepto de percance, el cual es un suceso casi podríamos decir accidental
inesperado, imprevisto, acá sí estoy hablando de un imprevisto, que retrasa o impide hacer lo necesario. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían percances para nosotros? Bueno, una huelga obrera, ¿sí? Para nosotros un conflicto político, un estallido social o económico, el 2001, por ponerlo en términos bien concretos, es un percance que no lo podemos prever. El faltante de un material o de un insumo específico o de un servicio de la construcción es un percance, ¿sí? Por ejemplo, fue un notorio percance una emergencia sanitaria. Los 2 años de COVID claramente fueron un percance porque nadie podía, a partir de que no era un hecho repetido en el tiempo, clasificarlo como un imprevisto o como una previsión. Claramente este fue un percance. Entonces, ¿cuál sería una recomendación lógica en estos casos? Bueno, si yo tengo indicios de que esto puede ocurrir y que eso me va a generar mayores costos dentro de la obra, definiendo a esos mayores costos como una compensación económica que va a tener en cuenta y va a subsanar ese percance ocurrido con motivo de la materialización de una obra o parte de la misma. Acá la advertencia quizá desde la jefatura de obra antes de firmar un contrato de obra es dejar abierta alguna puerta de escape, alguna cláusula que de alguna manera brinde la posibilidad de contemplar estos percances que puedan ocurrir y hasta definirlos. Esos percances pueden ser un conflicto social, el faltante de un material, un lockout obrero, una emergencia sanitaria, pero ser puntillosos en esto para justamente que ocurrido esa posibilidad de percance, no todo lo anterior que ya vimos lo podemos prevenir con tiempo. Bueno, que el comitente por lo menos lo tenga figurando en el contrato y que esto no sea un mayor costo para nosotros. O sea, para ir finalizando, que si repasamos todo lo visto, vamos a hablar de costo directo para los costos de los insumos necesarios para producir la obra, materiales, mano de obra, herramientas, subcontratos, si los hubiera. Vamos a hablar de los costos indirectos como los costos necesarios para el funcionamiento de la empresa constructora, en este caso, o sea, los costos para mantener nuestra nave a flote, ¿sí? Voy a hablar del costo financiero como los costos derivados por un determinado capital en un determinado tiempo por una tasa de interés para realizar una obra. Y mis costos agregados van a ser las ganancias, utilidades, beneficios percibidos por la empresa constructora con el fin de capitalizarse y crecer dentro del mercado por hacer una obra. Entonces, todos estos 4 ítems sumados entre sí es lo que me forman un precio que desde la jefatura de obra deberíamos tener en cuenta a partir de esa sumatoria de costos. Por supuesto que entre los desembolsos, entre lo que son los costos y lo que nosotros vamos a cobrar vía certificación, los precios, se van a dar 2 curvas. La curva de egresos, en nuestro caso la de color azul, y la curva de ingresos, ¿sí? Que va a ser la curva roja en este caso, que es lo que nos va a mostrar 2 áreas, una de déficit y una de superávit.
¿Cuándo yo estoy en déficit? Claramente, cuando estoy poniendo dinero de mi bolsillo y no estoy, por ese delay, percibiendo vía certificado un valor equivalente. Entonces, se entiende que toda el área naranja de déficit la estaría cubriendo el costo financiero, ¿ok? Pero claramente yo no lo estoy percibiendo completo en ese momento. Ahora, desde ese punto de equilibrio o punto de cobertura en adelante, la cuestión se invierte y por el propio avance de obra, yo estoy certificando más que lo que estoy egresando vía costo. Entonces, estoy en una zona de superávit. Toda la zona verde, si yo calculara el área verde, es decir, la diferencia entre costos y precios, diría que toda esa área verde representa el costo agregado, es decir, el beneficio o capitalización de mi empresa, el cual debería compensar todos esos déficits que yo fui produciendo, ¿sí? A partir del avance de obra y esa diferencia entre los egresos y los ingresos. Desde luego, va a ser muy interesante tratar de que ese punto de cobertura esté lo más equilibrado posible dentro del tiempo en el que nuestra obra se desarrolla. Finalmente, para dejar unos minutitos que veo que en el espacio de preguntas las hay y poder responderlas, finalmente entonces no olviden, la regla número 1 es nunca pierdas dinero, la regla número 2 es nunca te olvides de la regla número 1, ¿ok? Nunca tengamos un ojo no atento a la productividad, a los procesos de costos y precios, porque eso es lo que va a hacer que nuestras jefaturas de obra garanticen no solamente una calidad, sino también un costo. Y vamos a ver dentro de 15 días, porque el próximo lunes es feriado también, un calendario. ¿Ok? Bien, voy a dejar de compartir y voy a ir al espacio de preguntas. Pregunta Daniel, Gustavo, en su planteo menciona subcontratos y a su vez computa costo y por lo tanto rendimiento de la mano de obra. ¿Se puede hablar en base a su experiencia de una incidencia típica en el costo total de subcontratos versus producción propia de la constructora según el tipo de obra? Me refiero a la escala o tipología edilicia. Totalmente de acuerdo con vos, Daniel. Hasta un punto podríamos decir que es este. Yo diría que muchas empresas constructoras chicas ya saben, porque han encontrado los subcontratos adecuados, que nunca ellos van a destinar mano de obra propia a la realización de esa tarea. ¿Por qué? Porque les conviene mucho más subcontratar. Y no por casualidad, los subcontratos tienen que ver con instalaciones, con movimientos de suelo, con corting wall, muros cortina. ¿Por qué? Porque esas empresas subcontratistas, ya por experiencia, cantidad de maquinaria, entrenamiento de su mano de obra, van a tener una productividad que difícilmente podamos tener nosotros con nuestra propia mano de obra. ¿Se entiende? Por lo tanto, seguramente que vos ahí vas a tener un costo mucho más competitivo de parte de un subcontrato que el propio, teniendo en cuenta que lo que para vos es un costo, para la empresa subcontratista es un precio. Si la empresa subcontratista hizo bien las cosas, por supuesto que ellos a nosotros nos están pasando su precio. Ellos ahí tuvieron en cuenta costos directos, costos indirectos, costos financieros y costos agregados.
Pero para mí, el precio de ese subcontrato, para mí, va a ser un costo, porque yo a su vez le voy a incorporar mi estructura de indirectos, agregados y financieros. ¿Ok? Pero vos fíjate que aún así, dada esta experiencia, velocidad y herramental, te conviene a veces mucho más ir a un subcontrato que ir a tu propia mano de obra. ¿De acuerdo? Continúa Daniel. Pregunto esto porque una forma recurrente de obviar la problemática del rendimiento de la mano de obra es el de maximizar subcontratos. Sí, pero ojo con la maximización de subcontratos, porque una cosa es que yo tenga en cuenta un precio de 1, 2 subcontratos dentro de mi estructura de costos, y otra cosa es que yo me vuelva un teléfono, ¿sí? Como empresa, donde pido precio a los subcontratos, lo sumo, yo le agrego un porcentaje y eso es para mí el precio. Porque claramente, frente a una empresa que tiene una estructura de costos propia más acotada, yo quedé fuera de juego. ¿Se entiende? Entonces, yo diría que lo que vale acá es estudiar estos ítems que convengamos, hoy por hoy están, yo hice un desagregado, pero todos esos valores, entiendan ustedes, que forman parte de plataformas de cálculo de la mano de obra, de las herramientas, incluso para computar y presupuestar obras, hay cantidades de software que tienen estas cuentas ya incluidas. Yo desanduve el camino para que ustedes puedan, si quieren hacerlo manualmente, entender qué es lo que da como resultado esa plataforma, ¿sí? Dice Daniel, entonces mi pregunta apunta a saber en su experiencia cuál es hoy, según la práctica empresaria más habitual, la incidencia del ítem mano de obra en la incorporación del costo de la mano de obra propia de la constructora en una obra. Mira, Daniel, si yo lo sintetizo muy brutalmente y siempre hablando de mano de obra propia, ¿sí? Yo te podría decir que hay una relación 60-40. ¿Qué quiere decir esto? 60% de una tarea es el valor de los materiales y las herramientas, y 40 el de la mano de obra. Por supuesto que yo estoy siendo muy generalista y estoy simplificando mucho el concepto. Pero es cierto que las empresas constructoras puestas a estudiar el costo de un rubro en particular, e insisto con esto, de esos rubros pesados, significativos en el valor total, muchas veces tienen en cuenta que el valor de la mano de obra propia no supere ese 40%. Si lo supera, quiere decir que el estándar de producción no es el adecuado y ahí te conviene ir al subcontrato. Ahí es donde te conviene ir, ¿sí? Ahora, insisto, si todos empiezan a hacer subcontratos, ojo, porque cuando vos le agregues tu consecución de indirectos, beneficio y financiero, seguramente tu valor final de precio no va a ser competitivo. Esto es lo que ocurría en la década del 80 con muchas empresas constructoras que, si vos veías sus sedes, eran una mesa y un teléfono, no había nada adentro. Lo que hacía esta gente era subcontratar absolutamente todo. Claro, el problema es que frente a una empresa con una estructura de costos más finita, más estudiada, automáticamente quedaban fuera, ¿sí? No tenían margen como para poder ser competitivos, ¿ok? Tal vez para considerarlo nuestro costo empresa, ¿es de práctica la implementación de alguna estrategia similar? Mira, yo la que te recomiendo es estudiar tus propios costos, aquellos que son los operativos, tenerlos muy en caja, sobre todo en estos momentos, y ver cuáles dentro de tu estructura son aquellos costos que
por estas reglas te conviene subcontratar, te conviene ir afuera, ¿sí? Y siempre tener 3, 4, 5 distintas alternativas que a vos te permitan ir por calidad y precio adecuado, poder hacer una comparativa. Mi segunda recomendación es, hacer siempre también tu propio precio, ¿ok? Abstraete, pensá, una empresa proveedora de este servicio, ¿qué costo indirecto tendría en porcentajes? Para tratar de construir tu propio número, para tener un valor que te sirva para ponderar, porque voy a decir un absurdo, si esos 3 proveedores se ponen de acuerdo en cobrarte un disparate, vos vas a tomar al menos disparatado de los 3, pero la realidad es que ese no es un valor de mercado, ¿se entiende? ¿Sí? Pregunta Miguel, ¿el acopio de materiales es costo indirecto? ¿Un imprevisto también? A ver, si vos te referís al acopio en términos de el alquiler del espacio que te va a cobrar un corralón por mantener tu material ahí toda vez que en tu obra vos no puedas tener una infraestructura que admita ese acopio, esto es muy común con las barras de acero, ¿sí? Ese en general lo tenés en cuenta dentro del costo de los materiales. ¿Te acordás que había un ítem que tenía que ver, el costo del material permanente, tenía que ver con el flete, el acopio, los traslados, a veces en el caso de vidrios costosos, los seguros de ese traslado, lo vas a tener en cuenta allí. Ahora, si te referís a otra cosa, que es pedirle a nuestro cliente, a nuestro comitente, un anticipo, ese anticipo puede ser de 2 tipos. Un anticipo financiero si cubre costo financiero, ¿ok? Si a vos el cliente te da un anticipo financiero, entonces vos ya viste capitalizado los desembolsos que vas a hacer, ¿ok? Es lo que en la jerga se llama trabajar con la plata del cliente, ¿sí? El cliente ya me dio el valor equivalente al costo financiero, por lo tanto lo saco de la formación de precio. Si el cliente me hace un anticipo por acopio, entonces esa es otra historia, que no invalida en nada el costo financiero, sigue existiendo, pero lo que hizo el cliente fue darme dinero para que yo cancele costo de materiales, puede ser también de subcontratos, en un determinado proveedor, ¿sí? Entonces, en ese caso, esto se maneja, es una parte del costo que me conviene manejar y que lo tengo particularmente en cuenta, ¿ok? Dice Daniel, la definición de percance que ha desarrollado no sería convergente con el de fuerza mayor del Código Civil y Comercial de la Nación. Es más sutil el tema de fuerza mayor, Daniel, porque a veces atribuye a fuerza mayor una generalidad que escapa a nuestra industria de la construcción. Y entonces ahí empiezan las sutilezas de si un terremoto es una fuerza mayor, se entiende, ¿no? Cosa que en nuestra zona sísmica, si estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, su ocurrencia es absurda. No así si está laburando en Salta o en la zona precordillerana. Pero digo, tampoco lo quiero asustar al cliente en que todos sean percances, pero sí quiero establecer esos 4 o 5 que vimos porque sé que son los que sí pueden suceder. Entonces, yo no hablaría de fuerza mayor, hablaría de percance y lo listaría en un contrato. Diría, esto para mí son percances, cosa de que cualquiera de esas situaciones que no ocurra, A, son previsibles, por ende las tuve en cuenta, B, es algo extraordinario que nunca podríamos haber supuesto ni siquiera como percance, ¿ok? Creo que iba ahí
¿Hay alguna duda más? ¿Pregunta más? Por ahora no. Bueno, gracias, Araceli. Gracias a vos por estar allí. Gracias también, Sebastián. Te llevas mucho para estudiar, sí. Son los puntos quizá menos visitados, incluso en nuestra propia formación. A veces no se habla demasiado de esto, y es en lo primero en lo que una jefatura de obra, o del otro lado, una dirección, tiene que ver. ¿Ok? Tiene mucho que ver con esto. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia, la participación. Recuerden, no nos encontramos el próximo lunes. Buen feriado largo, buen descanso para ustedes. Y sí nos encontramos el 26, donde vamos a hablar de calendario, de nuestra última C. ¿Ok? Y luego vamos a tener la última charla, la cuarta, con el ingeniero Ignacio Vilaseca, con también su exposición. Así que buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Nos vemos, chao.